Hola, buenas, soy María de Barcelona y actualmente estoy en Melilla trabajando para el proyecto de la Frontera Sur, promovido por la No Name Kitchen, que todos conocemos por los testimonios que relatan desde Patras y Shit, y por Solidary Wheels, un grupo de mujeres que coincidimos en los Balcanes trabajando con la No Name Kitchen, y decidimos aunar esfuerzos para venir a Melilla y denunciar la violación constante de los derechos humanos y sobre todo para hacer incidencia política y para poner en la agenda tanto española como internacional el incumplimiento constante de la legislación. Hoy me gustaría hacer una pequeña contextualización de la situación en Melilla, pero ya de cara a las próximas semanas iremos hablando del día a día y de lo que va ocurriendo en Melilla. Creo que para hacer una fotografía de la situación actual en Melilla es inevitable hablar de las consecuencias del confinamiento. Primero de todo, saber que en los centros de acogida que hay en Melilla están todos sobresaturados. Por ejemplo, el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, tiene una capacidad para 782 personas y actualmente hay unas 1.600. Y La Purísima, que es uno de los centros de menores de la ciudad autónoma, tiene una capacidad para 300 niños y actualmente hay unos 900. Para descongestionar estos centros se habilitaron dos espacios, por un lado el Rostro Gordo, donde se trasladaron niños de La Purísima, y por otro lado el Quinto Pino. Se trata de unas casetas de feria en la que se ubicaron tanto personas con situación de calle como personas marroquíes que se habían quedado atrapadas en Melilla debido al cierre inmediato de la frontera. El Quinto Pino no era ni de lejos un sitio adecuado para vivir, la situación era muy insalubre, cada vez que llovía se inundaban las casetas, y después de varias inundaciones se habilitó la Plaza de Toros, que actualmente sigue en funcionamiento y en la que actualmente se encuentran estas personas y algunas trasladadas del CETI. Cabe destacar también la situación de las personas tunecinas. En el CETI de Melilla hay unas 760, todas ellas con una orden de expulsión. El problema es que no existe ningún acuerdo de repatriación entre España y Túnez, de manera que el ministro Marlaska está teniendo conversaciones con la Embajada de Túnez para poder gestionar esta repatriación. Además, una de las problemáticas con las que nos encontramos cada día en Melilla es el tema del padrón. Los niños que salen de los centros de menores salen sin papeles, sin la situación regularizada, de manera que no pueden empadronarse. Cuando cumplen 18 años se les desempadrona del centro en el que están y quedan desamparados completamente. Por otro lado, en Melilla hay mucha gente que lleva aquí muchas generaciones y no tienen la posibilidad ni de acceder a la documentación marroquí ni española, y por lo tanto tampoco a un padrón. También existe mucha gente que ha venido de Marruecos y lleva muchos años viviendo en Melilla y tampoco consiguen poder empadronarse en Melilla. Todo esto les impide su acceso a la escolarización, a la sanidad, a ayudas sociales, a cualquier cosa de este estilo. Y últimamente hemos constatado que han estado llegando muchas personas nadando desde Marruecos hasta Melilla. Muchas de ellas antes podían entrar por los pasos fronterizos, pero actualmente, al estar cerrados, se ven obligados a entrar nadando a Melilla, y en las últimas 2 semanas hemos visto un incremento constatable de las entradas a nado. Y básicamente esto es un poco la situación actual en Melilla, y de cara, como ya he dicho, de cara a las próximas semanas ya iremos contando un poco el día a día y lo que va ocurriendo aquí. Buenos días, compañeras. Una semana más desde aquí, desde Patras, el equipo de la No Name Kitchen quiere mantenernos informados sobre la situación actual aquí, ¿no? Vamos a hablar un poquitín del tema general en Grecia. Pues seguimos muy parecidos a la semana anterior. Desorganización, falta de planificación absoluta,
o como hemos dicho anteriormente, planificación hecha exclusivamente para seguir aprovechándose de la situación y beneficiándose económicamente a costa de la salud y la vida de muchas personas. Grecia sigue en su manera de trabajar, sin ningún tipo de planificación para con las personas, para beneficiar a estas personas, ¿no? Sigue habiendo gente en las calles. Un tema que sigue preocupando muchísimo ahora, bueno, es que ante la situación del coronavirus, del COVID, pues se encubre más esta situación de falta absoluta de cuidado de los derechos humanos de estas personas, y se están realizando deportaciones. La Guardia Costera griega está realizando deportaciones en caliente, expulsando a barcos que intentan cruzar a dinghies, que intentan cruzar hacia Grecia, y los expulsa hacia la zona turca. Es un auténtico desastre, ¿no? Y todo esto está encubierto, ¿no? Las noticias esto ya no aparece en las noticias, ya no interesa, ¿no? Ahora interesa solo el tema del COVID y cómo protegerse del COVID, y esto no le importa a nadie, ¿no? En cuanto al tema central de Patras, en concreto de Patras, pues la violencia policial, de la policía privada, ¿no? Estamos hablando ahora de la policía del puerto, sigue en aumento, ¿no? Se ha dado el caso esta semana de la mordedura de uno de los perros a un niño de 15 años, y además la rotura de un diente, de 3 dientes, ¿no? El niño estaba intentando hacer el game, la policía lo descubrió, le dio una patada fuertísima en la espalda y el niño cayó, fue atacado por el perro y encima se rompió 3 dientes, ¿no? Aquí hay una impunidad absoluta de esta policía, ¿no? Porque es policía privada, aquí le llaman los comandos, son policías privadas, no sabemos bien quién los contrata, pero actúan absolutamente de manera impune, ¿no? No hay manera de, a través de las organizaciones que trabajan aquí locales, no hay manera de denunciarlos. Seguimos investigando el tema, va a ver, pero tampoco podemos hacerlo nosotros, evidentemente, ¿no? Los que pueden hacerlo son ellos, que son los que tienen de alguna manera jurisprudencia y posibilidades de actuar aquí legalmente, nosotros no. Mientras tanto seguimos presionando, ¿no? Seguimos intentando buscar una solución para que esta violencia no se ejecute tan impunemente y tan libremente, ¿no? Siguen habiendo detenciones de chicos, los chicos los detienen, los llevan a la comisaría, algunos los detienen 48 horas, otros 3, 4, 5 días. Los chicos se quejan que cuando están en la comisaría no les dan de comer. Una situación muy, muy desagradable, porque el niño que estamos hablando tiene 15 años, estamos hablando de muchos menores o algunos menores y gente joven, gente muy joven, ¿no? Que no tienen por qué estar sufriendo estas vejaciones, ¿no? Por lo demás, seguimos trabajando en nuestra línea, acompañando mucho a los chicos, proporcionándole todo lo que ellos necesitan y dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Seguimos necesitando vuestra colaboración. Vamos a intentar realizar una campaña para conseguir zapatillas, tiene que ser zapatillas de deporte. Vamos a ver cómo, porque es lo prioritario en este momento ahora. Necesitamos zapatillas de deporte para ellos que no tienen prácticamente calzado y es indispensable, ¿no? Seguimos trabajando con Kinesis, tenemos reuniones prácticamente semanales con ellos para planificar cosas, para realizar actividades. Seguimos esperando que la municipalidad ponga el agua y la luz en la factoría pequeña, pero para ello tenemos que seguir trabajando con ellos y digamos presionando, pero porque vean que estamos ahí, ¿no? Kinesis la verdad que se porta muy muy bien, es gente que
está a nuestro lado y bueno, vamos a conseguirlo, indudablemente. Con respecto al tema médico, pues seguimos llevando a los chicos a la Cruz Roja, llevándolos al hospital. El tratamiento que reciben es bastante adecuado, creemos. Y bueno, pues aquí seguiremos una semana más, 2, 3, las que hagan falta. Como dijimos anteriormente, lo que buscamos es intentar que esta situación para estos chicos cambie mejor y de alguna manera sean capaces de conseguir lo que se merecen, una vida mejor. Sin más, os mandamos un saludo muy grande y hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenos días. Hoy nos hemos despertado con un gran graffiti cerca del Olive Grove, una de las partes no oficiales del campo de Moria. La pintada decía en inglés: "Lo siento mucho, refugiados, esto no es Europa". Actualmente 162 personas se encuentran, gran parte desde mayo, en Megalaterma, un campo de recepción y cuarentena para nuevas llegadas a la isla. Una mujer que permaneció en el campo durante 35 días antes de ser trasladada a Moria nos contó lo que presenció allí. Dice: "El día de la llegada nos hicieron pruebas para el COVID-19. De nuestro grupo, todos dieron negativo. A otros grupos de migrantes que llegaron más tarde también les hicieron la prueba de COVID-19. Sin embargo, las autoridades no separaron los grupos entre sí, ni siquiera mientras esperaban los resultados de las pruebas. Tampoco hubo la posibilidad de aislarse por iniciativa propia. Las personas siempre estábamos juntas en un mismo espacio reducido. En un momento dado hubo 5 casos positivos de COVID en Megalaterma. Sin embargo, no había médicos presentes ni teníamos acceso a la medicina. Se nos proporcionaba una comida al día y una botella de agua. Como el campo está en medio de la nada, no podíamos comprar comida, agua o medicinas adicionales". Los migrantes en Megalaterma están sujetos a una vida inhumana y a condiciones higiénicas deficientes que incluyen un suministro insuficiente de alimentos, agua y medicamentos. Irónicamente, la estructura del campo no cumplió su supuesto objetivo, evitar la propagación del COVID-19. Lo mismo sucede en el campo de Moria, cerrado con la excusa de la cuarentena desde mediados de mayo, alegando prevención contra el COVID. Paralelamente, la estructura de Médicos Sin Fronteras, presente en el campo, dedicada a la identificación, pruebas y tratamiento del COVID, debe cerrar esta semana, ya que ha sido multada por la municipalidad con 35.000 euros. El campo de Karatepe también ha sido cerrado de nuevo, justifican por los nuevos casos de corona en la isla, 1 en Caloni y 3 en Plomari, ambas poblaciones a más de 30 minutos de donde se encuentran los campos. Irónicamente, ninguna restricción ha sido aplicada al resto de la sociedad. El porte de mascarilla es obligatorio, entre comillas, en supermercados y bancos, pero no en transporte público, calles, terrazas o bares de tiendas. Volviendo a una anécdota de reír para no matar, bajo las restricciones de movimiento en el campo de Karatepe, hay la posibilidad de salir 2 horas al día con un permiso del guardia supervisor para ir al supermercado o a la farmacia. El papel lleva marcadas las horas de salida y de vuelta. En el caso que las personas ingresen en el campo con retraso, se les aplica un castigo. El castigo es sentarse en una silla durante 2 horas enfrente de la oficina del guardia supervisor. La intención de la información no es exigir un castigo severo, sino más bien hacer crítica a un castigo infantilizador, inútil e incoherente. Volviendo a los números, actualmente la superpoblación de Moria ha disminuido a 16.000 personas. 4.000 personas es un gran número, pero cabe tener en cuenta que en las condiciones en las que se encuentra el campo no marca ninguna diferencia. Hace falta recordar que el campo estaba inicialmente ideado para acoger 3.500 personas, por lo que 16.000 sigue siendo una quintuplicación del número de personas viviendo en condiciones inhumanas y denigrantes. Esta disminución se debe al hecho que durante la época del corona no hubieron muchas llegadas a la isla y que todas las personas que llegaron desde marzo han sido retenidas en otros campos, como los que he mencionado al principio, y que han sido efectivos transfers al continente. Aún así, repito, no es ningún tipo de victoria. Por otra parte,
Después del proceso de petición de asilo y después de muchos meses, a veces años de espera, llega la decisión. Esta puede ser positiva, asilo, movilidad, ID, pasaporte, o negativa, rejection. En el segundo caso se puede apelar para hacer una revisión de caso y de allí sale la segunda respuesta. Si esta vuelve a ser negativa, si acumulas 2 rejections, las autoridades te detienen en la cárcel de Moria. Ya hemos hablado de las condiciones del campo. Imaginen las condiciones dentro de la cárcel del campo: la violencia policial, la incomunicación, la falta de atención médica, de productos de primera necesidad, de higienización, etc. En la cárcel puedes pasar hasta 4 meses hasta que te deportan de vuelta a Turquía, donde normalmente pasas otro año en la cárcel. Solo por causa administrativa, por supervivencia, no por ningún delito. Durante los últimos meses, por razones del COVID, las personas con segunda rejection no han sido deportadas, sino retenidas entre los muros de la cárcel, algunas durante más de 9 meses. Actualmente 180 personas se encuentran presas en Proqueca, la cárcel de Moria, a números de 16 por celda. Haciendo referencia al graffiti, lo siento mucho refugiados, esto no es Europa, esto sí es Europa, amigos, y dejemos de alimentar la idea contraria. Estas son las puertas de Europa, cerradas cual escudo sangriento. Las autoridades griegas son los mercenarios de las decisiones, la aprobación, las directrices y las felicitaciones de la Europa racista en la que vivimos. Se están haciendo ricos a causa de la vida de los demás, porque todos son acuerdos y negocios entre países bajo los ojos orgullosos de una Europa que da asco. Igual que el discurso de la pena. Dejemos de disculparnos, de sentir lástima y de pedir perdón, ya que la redención solo existe con los actos, no asumamos lo inaceptable. Para terminar, me gustaría compartir un vídeo producido por un colectivo superpotente de mujeres en Moria. Es el primero de una serie de vídeos que tienen por intención informar desde una perspectiva de género, personal e implicada, de la situación de la isla, de los refugiados del campo y de las mujeres en primera persona. Podéis encontrarlo en YouTube buscando Wish Silence Halas, supongo que salen los subtítulos, o en el Facebook de Wish Lesbos, WISH Lesbos. Otra vez, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro compromiso. Un abrazo y fuerza. Hola a todas y a todos, acá Tomás desde Serbia para traerles un texto que nos prepararon las y los voluntarios de la No-Name Kitchen en Shid y que se titula Una historia como muchas otras. Esta semana, gracias a una serie de circunstancias fortuitas, hicimos un nuevo amigo en el campo familiar. Es imposible que su trágica historia deje indiferente a quien la escucha, y podría haberse perdido muy fácilmente entre los miles de dramas no contados que pueblan este desdichado lugar. El nombre y el origen de la víctima, a la que nos referiremos como William, han sido cambiados por razones obvias. El largo viaje de nuestro amigo empezó alrededor de un año en Turquía. Desde ahí se encaminó lentamente hacia Europa, tomando autobuses, trenes, pero sobre todo a pie, atravesando Grecia, Albania, Kosovo y finalmente Serbia. Cuando llegó aquí, a Shid, las autoridades lo confinaron al campo de Principovac, del que describimos las condiciones la semana pasada y donde desde marzo y hasta la semana pasada el ejército, permanentemente apostado frente a las vallas todos los días de la semana, convirtieron en una prisión impidiendo la entrada y la salida de cualquier persona. Estas medidas extremas, adoptadas supuestamente para evitar la propagación del COVID-19, forzaron a que muchas personas intentaran encontrar planes alternativos para tener más posibilidades de hacer el game. William reservó una habitación en un pequeño hotel de la ciudad la noche antes de salir al game. La primera parte del cruce se realizó según lo previsto. William entró con éxito en Croacia y finalmente en la Unión Europea. Sin embargo, tras recorrer más de 20 kilómetros, 4 policías croatas lo atraparon, él estaba solo, y le exigieron su teléfono y su dinero.
El dinero que William llevaba en su bolsillo era todo lo que tenía, unos 1.000 euros, que necesitaba para pagar al contrabandista y establecerse en Europa. Ese dinero provenía de su familia, de años de duro trabajo y de la esperanza de que, inshallah, consiguiera un buen trabajo y ayudara a sus seres queridos en casa. La policía, sin embargo, le robó con violencia todo su dinero, cogió su teléfono, lo empujó dentro de una furgoneta y lo llevó a una zona aislada en la frontera con Serbia. Allí, William pidió a los policías que por lo menos le dieran unos pocos euros para volver a Šid, a 8 kilómetros de la frontera. La policía se rió de su súplica, le obligó a tumbarse en la vía del tren y le pisó salvajemente la pierna derecha, rompiéndosela. William se quedó allí llorando pidiendo ayuda, con una pierna rota y todas sus pertenencias arrebatadas. Se arrastró dolorosamente durante horas hasta Šid, donde llegó al hotel donde se había quedado la noche anterior e imploró al dueño que le dejara usar el baño. Mientras estaba allí, la policía serbia irrumpió en la habitación y William se encontró de repente rodeado por 4 policías gritando palabras incomprensibles. Entró en pánico, ni siquiera tuvo tiempo de distinguir el uniforme de la policía croata del de la Serbia y pensó que los agentes croatas habían vuelto para acabar con él. Intentó escapar de la pequeña habitación saltando por la ventana. Al aterrizar, se apoyó en su pierna sana, que por desgracia no soportó el impacto. Así William fue trasladado al hospital con 2 piernas rotas. La operación duró horas, pero al día siguiente lo echaron por la situación del coronavirus. Ahora mismo, nuestro amigo está confinado en una cama en el campo familiar en la que lleva 2 semanas y nunca ha sido llevado al hospital para una visita de seguimiento. Tampoco ha sido visitado por el médico del campo y no come porque nadie le ayuda a ir al baño. No se le han proporcionado pañales ni medicamentos adecuados y su expediente hospitalario ha sido confiscado por el campo. William y sus amigos del campo nos dijeron que perdió 8 kilos en 10 días. Está visiblemente desnutrido y sin el tratamiento necesario es posible que sus piernas nunca se curen. Nosotros y nosotras, como No Name Kitchen, le estamos proporcionando pañales y vitaminas, pero esto no es un sustituto válido y sostenible de la asistencia hospitalaria que necesita. Las circunstancias accidentales que llevaron a nuestro encuentro con William nos sugieren que hay muchas más historias perturbadoras de abuso y sufrimiento que podrían ser fácilmente aliviadas a través de estructuras y procesos que ya están funcionando. Con suerte, dirigirse a nuestro amigo no europeo con un nombre europeo le hará menos migrante y más humano, que es lo que yo, tú y él somos por igual, a pesar de que esta historia sugiera lo contrario. Eso es todo y será hasta la semana próxima. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo de No Name Kitchen y os cuento un poco sobre la situación al norte de Bosnia y Herzegovina, concretamente en el cantón de Unasana, donde No Name Kitchen lleva ya bastante tiempo trabajando. La situación sigue bastante dramática, volátil, llena de incertidumbre para las personas en tránsito, a pesar de que el campo de Miral se ha abierto ya hace algunas semanas. Mucha gente continúa llegando, sufriendo el acoso policial en Bosnia, sufriendo evoluciones no solo ilegales, sino sobre todo violentas, tanto desde Croacia como desde Eslovenia. Y ahora mismo la situación es que hay casi 1000 personas asentadas de forma informal, lógicamente, alrededor de la ribera del río, cerca de Velika Kladuša, y en el bosque, durmiendo al raso, entre árboles, protegiéndose como pueden de los casi 50 grados que tuvimos varios días de esta semana en Velika Kladuša. Nosotros estamos trabajando con el programa de cupones para canjear por comida en supermercados locales, que ya llevamos comentando mucho tiempo. Empezamos en abril y la verdad es que está petándolo bastante, porque engañarnos nos permite llegar a mucha gente y sobre todo la gente puede elegir un poco, ¿no?, lo que come, lo que cocina. Hay gente que coge
a lo mejor ingredientes menos perecederos, tipo arroz, y cocinan poco a poco con su leña, con su ollita durante toda la semana. Hay gente que prefiere coger sándwiches y comida más, ¿no?, para el momento, algo más práctico, y se lo llevan para continuar su viaje. Entonces, bueno, eso otorga un grado de libertad bastante interesante y bastante original respecto al tradicional sistema de distribuciones de comida estandarizada, ¿no?, donde la gente tiene poco que decir, más que recibir y comer y agradecer, ¿no?, como un poquito como si fueran números. Entonces, bueno, eso está guay. También estamos con las distribuciones de ropa, con voluntarios locales de Bosnia y de Croacia, porque las personas de países fronterizos con Bosnia sí que pueden entrar en Bosnia, pese a que la situación respecto al COVID, la crisis sanitaria, sigue siendo bastante incierta. Personas de otras nacionalidades tienen que presentar un test negativo en la frontera antes de cruzar. También hay que llevar una carta de invitación. Las personas de nacionalidad bosnia no pueden no pueden ir a Croacia, por ejemplo. Y luego personas de algunos países, como por ejemplo Italia, tienen que hacer cuarentena en su lugar de origen cuando vuelven de Bosnia, lo cual pues restringe mucho, ¿no?, nuestra capacidad para tener voluntarias en el terreno. De todas maneras, dentro de una semana esperamos ya activar los equipos completos, tanto en Velika Kladuša como en Bihać, donde empezamos operaciones con bastante motivación y, bueno, el grado de incertidumbre que hace falta en estos casos, ¿no?, para estar alerta de hacerlo bien. Y nada, así que esta semana creo que es importante destacar una noticia relativamente buena, pese al incremento de los casos de devoluciones desde Eslovenia que se están llevando a cabo, que nos está llamando mucho la atención, ¿no?, en estas semanas, porque Eslovenia ha sido un país donde, a excepción de algunos grupos un poco más violentos, en general la policía sí que ha seguido bastante, ¿no?, los convenios suscritos, el derecho internacional. La gente ha podido solicitar asilo y demás. En las últimas semanas estamos viendo un giro bastante importante, muchas devoluciones, más violencia de la acostumbrada, que ya era inaceptable. Y bueno, por suerte, dentro de todo este campo de estiércol a veces nacen flores, ¿no? La semana pasada supimos que la Corte eslovena ha declarado, bueno, ha resuelto a favor de un demandante de asilo que había llevado a la justicia a la policía eslovena por no respetar su derecho a solicitar asilo, ¿no? Esta demanda fue presentada gracias a la labor de Infocolpa, que es una organización colega con la que formamos parte de la red Border Violence Monitoring Network, y ha salido adelante y, bueno, nos da una esperanza, es un precedente increíble que abre una puerta hacia un futuro donde realmente la violencia acabe y la gente pueda acceder a su derecho a ser informado y a solicitar asilo, como estipula no solo las leyes internacionales, sino la mayoría de leyes nacionales que ratifican esta ley supranacional. Y nada, no doy más la chapa, comentar que seguiremos ahí, y que en nonamenkitchen.org o nuestro Facebook, Instagram y YouTube podéis seguirnos, ver lo que estamos haciendo y apoyarnos con donaciones. Ya están abiertas las puertas para voluntariar en todos lados, en Patras, en Sid, en Velika Kladuša, en Bihać, en Croacia también, en Montenegro, en Melilla, así que everybody's welcome. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.